Hola y bienvenidos a Building with AF. El día de hoy vamos a propagar el conocimiento, a practicar, a hacer algo nuevo, eh, que es algo amén. El día de hoy les voy a presentar qué es una clase. Este mismo concepto lo podemos usar en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. El día de hoy nosotros vamos a ofertarlo en el lenguaje de programación Java. Listo, según Wikipedia, ¿qué es una clase? En informática, una clase es una plantilla para el objetivo de la creación de objetos de datos, según un modelo predefinido. A partir de esa definición que nos da Wikipedia, yo les he planteado una clase creada en GenMyModel. Esta clase estudiante, como vemos, tiene muchas características, que eso nace a partir de algunas preguntas que nos debemos de hacer, ¿cierto? Entonces, como vemos acá a la izquierda, ya tenemos varias preguntas que nos podemos hacer. Cuáles son las características de una clase en Java, ¿cierto? Y además de ahí, luego de hacernos esa primera pregunta, debemos de hacernos la otra, ¿cómo hacemos dicha clase en Java? Porque podemos tener n cantidades de clases: clase estudiante, clase perro, clase pagos, clase históricos, etcétera. Entonces, nosotros hablando pues de las características de una clase, nosotros vemos que una clase consta de atributos y métodos, ¿cierto? En este caso, como vemos aquí en esta imagen, esta clase estudiante consta de atributos, que son estos de acá, que son el carnet, el nombre, el email. Estos pueden tener muchos de los atributos que nosotros queramos especificarle. Puede tener una edad, puede tener una estatura, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos nosotros de atributos, son de esta parte de acá, ¿cierto? También hablamos de métodos, ¿cierto? Nosotros tenemos métodos. En este caso, por ejemplo, obtener el carnet, que en este caso eso va a retornar un valor integer porque es lo que hemos definido en su atributo inicial. Crear un carnet que no va a retornar nada, que es cuando vamos a establecer eh, dicho valor, ¿cierto? Del carnet. Eso es a raíz de cuando nosotros vamos a empezar a crear objetos de dicha clase, ¿cierto? Nosotros vemos acá también lo mismo para mostrar nombre, que va a retornar un tipo de dato string. Lo mismo para obtener email, que va a retornar tipo de dato string, y para crear un email, que en este caso no va a retornar nada, ¿cierto? Listo. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos concluir que es cierto, ¿cierto? Que una clase es una plantilla para el objetivo de la creación de objetos de datos, según un modelo predefinido, que es este que tenemos acá. Listo. Entonces nosotros vemos que la clase par tiene un nombre de clase, tiene atributos y tiene unos métodos. Nosotros vemos acá que sus atributos, lo más común es que estén privados para dicha clase, y sus métodos, lo más normal es que sean públicos para interactuar con las demás clases. Entonces, no siendo más, nosotros vamos a pasar a la creación de esta clase, de la clase estudiante en IntelliJ. Listo. Entonces nosotros, estando acá directamente, eh, vamos a iniciar, vamos a crear una clase que se llame estudiante. Listo. Entonces, nosotros decíamos que esa clase consta tanto de un carnet, un nombre, como un email, ¿cierto? Entonces nosotros vemos aquí que tiene private int, carnet. Entonces nosotros vemos que tiene aquí private string, nombre, tiene un private string y email. Así es, nosotros concluimos que esto es cierto ya con un modelo predefinido, ¿cierto? Entonces nosotros aquí, para que esto funcione, para que esto sea
eh, algo verdadero. Nosotros en Java debemos de crear constructores, porque podemos tener muchos, ¿cierto? Lo hacemos ¿por qué? Porque nosotros al momento de que instanciamos una clase, nosotros necesitamos pasarle a dicha clase argumentos, que son los parámetros que nosotros empezamos a predefinir en el constructor para poder crear un objeto a partir de una instancia de estudiante. Entonces nosotros vamos allá, vamos a crear un constructor que va a ser public estudiante. Este va a tener int, carnet, string, nombre, string, email. Entonces nosotros vemos que si ven acá IntelliJ en este momento nos dice que no está siendo usado los parámetros privados, ¿cierto? Entonces nosotros por medio de este constructor público vamos a poder establecerle, permitir que se puedan crear esos campos para n estudiantes. Entonces nosotros vamos a igualar a eso con el método this de Java, que es this.carne va a ser igual al carnet que pasen al momento de que se pase el argumento en esta clase, ¿cierto? Entonces this.nombre va a ser igual al nombre, this.email va a ser igual al email. Quiere decir que este this.carnet es igual a este de acá. Este carnet es el que estamos pasando directo en el constructor. Listo, nosotros con esto ahora ya tenemos una clase en un 50%, ¿cierto? Entonces, ya como es viable y exacto que ya estos parámetros privados van a poder recibir esa información al momento de que nosotros llamemos la instancia de estudiante, procedemos pues a crear nuestros métodos, que son estos que están acá abajo, que son obtener carnet y crear carnet, ¿cierto? Vamos a empezar con el de crear. Entonces public, vamos a crear un carnet. Entonces este método en este momento no retorna nada, por lo tanto public void, vamos a crear un set carnet, y este método que está recibiendo en este momento nosotros estamos viendo que él recibe un tipo de dato int. Entonces y carnet, entonces como está recibiendo ese parámetro nosotros le vamos a decir que this.carnet va a ser igual a carnet. Perfecto. Nosotros ahora con este método ya podemos pasarle a un objeto de tipo estudiante, ya podemos pasarle un valor verdadero, que hace pues que el constructor sea llamado de manera perfecta. Entonces vamos a obtener el carnet de dicho estudiante, ¿cierto? Primero vamos a hacer una anotación aquí, creamos el carnet de dicho estudiante. Entonces obtenemos el carnet de X estudiante. Entonces public int, que este es un int, get carnet, y esto no recibe nada como parámetro porque vamos a obtener el carnet, ¿cierto? Entonces reto carnet. Listo, con esto ya va a ser algo prudente y de una forma clara que vamos a poder obtener un carnet cuando llamemos el método de obtener un carnet para poder representar este valor al usuario, ¿cierto? Entonces listo, vemos pues que acá tenemos mostrar nombre, crear nombre, etcétera, etcétera. Entonces vamos a eso, public void set nombre, esto es igual, acá le podríamos pedir crear nombre, eso no es ningún problema. Entonces le pasamos string nombre, que este método va a recibir un nombre. Entonces le decimos que this.nombre va a ser igual a nombre. Y ahora vamos a crear un getter. Exacto, eso se me pasó.
a este comportamiento de get y de crear. Crear sería igual a set. Se le conoce en Java como los getters, etcétera, ¿cierto? En los videos más próximos mostraré con una herramienta que esto se puede hacer de una forma automática simplemente con agregar dos líneas de código. Pero lo importante ahora es comprender este concepto porque es lo básico, ¿cierto? Entonces, listo. Vamos ahora a hacer el método para obtener el nombre. Public string, obtener nombre, que no recibe nada como parámetro, pero sí retorna de tu nombre. Cualquiera de estas dos formas estaría bien, ¿cierto? Porque esto lo que está haciendo es directo, está tomando el nombre de su clase. Y como nosotros vemos, estos atributos de acá son en sí globales para nuestros métodos de dicha clase, no hay ningún problema. Listo. Entonces nos falta en este momento crear nombre, nos falta crear email y obtener email. Entonces, crear email, string email, que recibe un parámetro de tipo email, de tipo string, mejor dicho. Y entonces nosotros decimos que list.email va a ser igual al email que se pase como argumento. Entonces ahora vamos a obtener ese email. Public string get email, o también obtener email que no recibe nada porque vamos a obtener un atributo de la clase estudiante. Entonces esto va a ser tu email. Listo, eso es todo. Entonces nosotros vemos que ya hemos cumplido con esa plantilla, ¿cierto? Con ese modelo predefinido que es el que tenemos acá. Entonces nosotros ahora con esto ya podemos en sí llamar a nuestra clase estudiante y a partir de ahí empezar a crear objetos estudiantes, ¿cierto? Porque a partir de esta clase podemos tener n estudiantes de la forma que se espera a partir del modelo predefinido, ¿cierto? Entonces, aquí ya he construido un método main, una clase main con su método main, que lo que hace es que es el que llama al programa en general. Cuando tengamos n cantidades de clases, este va a ser el inicio de nuestro programa, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a pasarle acá ejemplo 1 de que es una clase. Entonces nosotros vamos entonces a llamar a estudiante, ¿cierto? Vamos a llamar a la clase estudiante, que eso nos va a permitir crear objetos de tipo estudiante. Entonces estudiante va a ser estudiante 1. Hay muchas formas de crear un estudiante. Nosotros podemos llamar la clase, ¿cierto? Instanciarla y a partir de esa instancia que estamos creando, crear un nuevo objeto, ¿cierto? Entonces nosotros podemos decir estudiante 1 va a ser igual a new estudiante, y en este caso nosotros vemos que a estudiante se le debe de pasar un parámetro, ¿cierto? Entonces nosotros vemos que acá directamente nos dice que espera 3 argumentos. ¿Cuáles son esos 3 argumentos? Esos 3 argumentos son directamente estos argumentos que hemos definido acá, y que son estos argumentos que nosotros hemos pasado al constructor, ¿cierto? Con eso nosotros logramos que la clase al momento de que se crea, no se cree de una forma vacía, que lo esperado es que la clase en sí exija, es lo que quiere de primera instancia, ¿cierto? Entonces nosotros el acá espera, tenemos que esperar un carnet que es de tipo
entero. Entonces nosotros decimos que el carnet es estudiante del 0123 y le pasamos su nombre va a ser Andrés Romaña y su email va a ser building with af@gmail.com. Listo. Entonces nosotros ya hemos creado dicho objeto, ¿cierto? Entonces, vamos a comprobar esto, que esto funcione de la forma esperada, ¿cierto? ¿Cómo lo vamos a comprobar? Lo vamos a comprobar a partir de, de los de los métodos que hemos creado, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos, por ejemplo, a obtener el carnet de Andrés. Entonces, nosotros podemos decir cuál es Andrés. Entonces, nosotros podemos decir uno, podemos decir que este es estudiante 1 punto get carnet. Vamos a ver qué nos retorna. Entonces este carnet nos debería retornar 0123. Get carnet. Listo. Listo. Pero esta acá está dando algo inesperado. Vamos a hacer otro. Tener nombre. Listo. Acá está dando un valor inesperado, pero vamos a ver por qué será. Listo, entonces vemos que acá sí mando pues el número correcto, pero debe ser algo pues por el tipo inicialmente por el 0, pero algo normal que se soluciona. Entonces vemos que cuando llamamos el carnet, vemos que llama el número 255. Cuando llamamos el método getNombre, vemos que retorna el nombre Andrés, ¿cierto? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a cambiar ese nombre, nosotros podríamos decir estudiante 1 punto crear nombre, vamos a renombrarlo y vamos a renombrarlo como Felipe. Entonces, si nosotros ahora vemos que vamos a llamar nuevamente el método de obtener nombre, vemos que en la línea 14 él directamente va a mostrar el nombre de Andrés Romaña, pero en la línea 17 va a cambiar ese nombre y acá en la consola nos va a mostrar solamente el nombre de Felipe. Entonces veamos. Listo. Podemos entonces evidenciar que esa es la manera de nosotros crear clases en Java y además de tener claros los conceptos de atributos y métodos y del constructor, ¿cierto? Listo, entonces esta tareita aquí te las dejo
para que averigüen por qué al ponerle un cero está tomando el número que no es en la salida. Es algo muy simple. Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias. Esto es Building with AF.